Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un día lleno de bendiciones, que hayan visto la gloria de Dios y el cumplimiento de sus promesas en sus vidas. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de las últimas noches acerca de los asesinos de la gracia, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, juntos y en armonía para recibir el consejo de tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor, esperando que recibir bendición y vida eterna, como dice tu palabra, que sucede cuando estamos juntos y en armonía, Señor. Padre, gracias porque tú eres un buen Padre, un Padre lleno de misericordia, de amor, de consuelo, Señor, de fortaleza, de seguridad para cada uno de nosotros, tus hijos, que además, Señor, tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nos sanas, nos libertas, nos restauras, Señor. Gracias, Padre, por tanta misericordia, por tanta gracia, por tanto amor derramado en la vida de cada uno de nosotros, Señor, expresado en la cruz del Calvario, Señor, cuando entregaste a tu Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros fuera libre, fuera perdonado en sus pecados, Señor, y tuviera vida eterna. Gracias, Jesús, por ese amor tan grande que tú manifestaste siendo obediente al Padre, haciéndote hombre y como hombre siervo para morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias, Jesús, porque cada día tú intercedes por nosotros para que nuestra fe no falte y para que caminemos en esa voluntad buena, agradable y perfecta del Padre para cada uno de nosotros. Señor, también te damos gracias por tu bendito y maravilloso Espíritu Santo que tú nos has dado para que esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha sido dado para que sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro ayudador, nuestro defensor en toda circunstancia y en todo momento de nuestra vida, y principalmente nuestro santificador, llevándonos cada día a parecernos cada vez más a Cristo Jesús y con ello tener también más y más vida abundante y vida eterna en ti, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que haya en nosotros, que se esté oponiendo a que te conozcamos cada día más, a que obedezcamos cada día más tu palabra y a que vivamos cada día más en esa vida abundante y maravillosa que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo en esta noche abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero también abra nuestro corazón, para que tu palabra como una semilla encuentre en nuestro corazón como una tierra fértil en la cual sea sembrada y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición tenerles en esta transmisión, un privilegio para mí. Muchísimas gracias por sintonizarnos y espero que hayan tenido un bendecido y maravilloso día. El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestra enseñanza relacionada con los enemigos de la gracia, y para ello vamos a comparar dos pasajes de la parábola del Hijo Pródigo que están en Lucas capítulo 15. El primer pasaje es Lucas 15 del 21 al 24 y lo vamos a comparar con Lucas capítulo 15 y versículo 30. Recordemos que estamos haciendo la comparación entre la actitud del Padre, que representa la gracia, y la actitud del Hijo mayor, de este Padre, hermano mayor también del Hijo Pródigo, que representa la posición legalista. Entonces, en Lucas 15, 21, 24, en relación con el Hijo, dice con el Padre, dice la palabra, que el Hijo Pródigo le dijo al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la actitud del padre, la actitud de la gracia. Ahora veamos la actitud del hijo mayor, la actitud del legalista. Pero cuando vino tu hijo, le dice el hijo mayor al padre, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hay un tremendo contraste entre las actitudes del padre y de este hijo mayor. El padre ofrece perdón y bendiciones, mientras que el hijo mayor lo que hace es acusar, juzgar, culpar y condenar al hermano. Esto es lo que hace el legalismo. La gracia de Dios nos ofrece un perdón ilimitado, y eso lo encontramos en la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo número 1, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Notemos algo aquí: las riquezas de su gracia, como Dios es infinito, las riquezas de su gracia son infinitas. Por lo tanto, Él nos ofrece su gracia de una manera infinita. Y además dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, no solo es infinita, sino sobreabundante para cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para el perdón de nuestros pecados y para que tengamos vida eterna. El Señor ofrece perdón, el Padre ofrece perdón. Si nosotros nos arrepentimos, la condición para ese perdón fue un genuino y verdadero arrepentimiento del hijo pródigo. Cuando hay un genuino y verdadero arrepentimiento, el Padre ofrece perdón y gracia ilimitados, sobreabundantes para aquel que pecó, y lo restaura a la posición de hijo. En tanto que el legalista lo que ofrece es juicio, culpa, acusación y condenación por el pecado, bajo el pretexto de que con eso van a provocar el arrepentimiento de la persona, como que si el arrepentimiento fuera algo que nosotros provocamos. El arrepentimiento, el verdadero y genuino arrepentimiento, lo produce el Espíritu Santo. Y además ponen en disciplina a la gente después del arrepentimiento, y esta disciplina es como un ejercicio de penitencia o una disciplina pública, en que lo que implica, por lo que está detrás de ese argumento, es que entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente en la cruz para perdonar pecados. Hay que hacer algo más, hay que completar algo más en cuanto al sacrificio de Cristo, en la penitencia de la disciplina pública a este pecador, aunque ya se haya arrepentido. Y eso contrasta muchísimo con la actitud de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. Resulta que esta mujer es sorprendida en adulterio, y como consecuencia de ello, pues obviamente su pecado se hace público, no porque Jesús lo hubiera hecho público, sino porque las circunstancias y las situaciones de la vida hicieron que ese pecado fuera público. Sin embargo, cuando llega con el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Notemos algo en este pasaje. Número uno, la mujer ya había pagado consecuencias por ese pecado. Su pecado se había hecho público. La vergüenza, el repudio, el rechazo de su pueblo. Número uno. Pero los legalistas no solo querían que esa mujer, además de haber sido, de pasar por la vergüenza pública, la consecuencia de su pecado, además de ello fuera apedreada. O sea, sobre culpa
juicio. Y eso es lo que hace el legalista. Al legalista no le interesa si esa persona que pecó se arrepintió o no. Lo que interesa es apedrearlo, es crucificarlo, es ponerlo, tomar venganza sobre esa persona, como que si nosotros fuéramos Dios. Dios ya lo perdonó, pero nosotros queremos llevar la justicia de Dios más allá de lo que es la justicia de Dios. Y por lo tanto se convierte en injusticia humana. Y el legalismo adolece de mucha injusticia humana. Provoca, en lugar de restauración, provoca mucho dolor, heridas, etcétera, en el corazón de las personas. Y eso no es lo que el Señor quiere en cuanto a cómo nosotros manejemos el pecado, la palabra, y lo insisto muchísimo porque esto es algo muy necesario en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo lo vea en Gálatas capítulo 6, no solo lo vea, sino que lo practique. Gálatas capítulo 6, versículo número 1, y lo voy a leer en una versión de la Biblia que es la palabra de Dios para todos. Dice: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Notemos, dice, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa, en el engaño del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu Santo, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. No dice cúlpenlo, condénenlo, acúsenlo, júzguenlo y pónganlo en disciplina pública. Dice, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, no con enseñoreamiento, no con enojo, no con ira, no por venganza. Háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Este hijo mayor para nada cumple esto. Era su hermano, pero en lugar de acercarse a él y ayudarle a corregir su error, lo condena, lo acusa, lo juzga, no acepta que ese hermano ya se haya arrepentido y mucho menos acepta que el padre lo haya perdonado. El hermano mayor tiene que vengarse del hijo pródigo y aplicar su propia justicia, que no es la justicia de Dios. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 33 al 39, dice la palabra. Notemos que el legalista acusa, juzga, culpa y condena. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto aplica a los hijos de Dios, a los que verdaderamente se han convertido y han nacido de nuevo. No es para cualquiera, es claramente para los hijos de Dios.
Porque él está en el capítulo 8 y todo el capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu, de la vida de los hijos de Dios, de la vida de los nacidos de nuevo. Y dice, y notemos algo acá, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué estaba haciendo el hijo mayor del padre con respecto al hijo pródigo? Lo estaba acusando cuando ya el padre lo había justificado. ¿Quién es el que condenará? También lo estaba acusando, cuando el Padre ya lo había perdonado y lo había declarado inocente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Este hijo pródigo estaba con su acusación, culpa y condena, tratando de separar al hijo pródigo del amor del Padre. Y esas son las cosas que en el fondo sucede con el legalista. El legalista acusa haciendo el trabajo del diablo, el legalista condena haciendo el trabajo del diablo y el legalista trata de separar a la persona que se está reconciliando con el Señor, la trata de separar del amor de Dios. Y así no es. La Biblia nos enseña que así definitivamente no es la cosa. El punto es, ¿estamos usted y yo dispuestos siempre a extender misericordia, amor y gracia a aquel que ha pecado y se arrepiente? ¿O lo vamos a seguir señalando el resto de su vida como un pecador? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ayudar a restaurarse o nos vamos a vengar de él porque falló? ¿Vamos a hacer el trabajo de Dios o vamos a hacer el trabajo del diablo? Es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos realmente respondernos, pero respondernos de una manera consciente. Es muy fácil decir, no, yo voy a tener misericordia, pero una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo en el corazón. Conozco muchísimas personas y por experiencia propia que dicen amar, que dicen tener misericordia, que dicen tener gracia y sin embargo, a la hora de aplicarla con los hermanos, no funciona así. Voy a leer un comentario que nos está enviando nuestra hermana Sandra para poderle contestar. Dice, por favor, ¿puede aclararme nacer de nuevo? Yo amo a Dios y es mi único Salvador. Lo admito y lo sostengo, pero no logro convencer a los cristianos que Dios es todo para mí y me vuelven a decir, tienes que nacer de nuevo. No entiendo. Ok. Probablemente la situación aquí se deba a que usted no está en la misma denominación en la que están estos cristianos que la tienen o que le dicen este tipo de comentario. Veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la salvación. La salvación es creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es Señor de nuestras vidas. Y por lo tanto, como si creemos en Jesús como el Señor de nuestras vidas, entonces somos salvos, dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Número 1. Número 2. Esta fe en que Jesús es nuestro Señor y Salvador es la que trae el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo además nos da convicción de pecado y esto implica la necesidad de tener a un Salvador y entonces Él mismo nos lleva a la fe en el Salvador que es Cristo Jesús, que también es nuestro Señor.
¿Qué significa que Jesús sea nuestro Señor? Implica el compromiso mío de cada día caminar en el señorío de Cristo, en la obediencia a la palabra, hasta lo más profundo de mis fuerzas, amar al Señor con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, total y completamente. Y el nacer de nuevo implica también un cambio de actitud, como lo estamos viendo en el hijo pródigo, y un cambio de actitud que sale del corazón. No es una llamarada de tuzas, sino es un cambio de actitud permanente que hace un cambio permanente en la vida de este joven o en la vida de todo aquel que se arrepiente, y es que antes del arrepentimiento él estaba en el pecado, caminando en el pecado, alejado de Dios, y sin embargo al arrepentirse y nacer de nuevo, su orientación cambia y su orientación es hacia la obediencia a la palabra de Dios y hacia el cambio de vida, que significa aborrecer el pecado, alejarnos lo más que se pueda del pecado y acercarnos lo más que se pueda a la obediencia a la palabra de Dios, siendo renovado en nuestro entendimiento por la palabra de Dios todos los días. Eso es, si usted, mi amada hermana, ya ama a Dios con todo su corazón, ha reconocido que Jesús es su Señor y su Salvador, y cada día está usted enfocada en crecer en la obediencia y en alejarse del pecado, déjeme decirle que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, usted es salva independientemente de cuál es la denominación a la que pueda pertenecer. No somos salvos por pertenecer a una denominación, somos salvos porque le pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró en el mercado de esclavos del diablo cuando éramos esclavos del diablo y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pagando el precio de su sangre por el rescate de cada uno de nosotros. Las denominaciones no han pagado ningún precio, las denominaciones no han derramado ni una gota de sangre por la salvación suya, así que no es una cuestión de pertenecer a una denominación, sino de pertenecer a Cristo Jesús. No sé si con eso queda aclarada su pregunta, hermana Sandra Maribel, y si es así, por favor hágamelo saber, y si quedara alguna duda, por favor vuélvanos a hacer el comentario para aclarársela. Muy bien, en estos dos pasajes que hemos estado viendo del hijo pródigo, de Lucas 15, 21, 24, que contrasta la actitud del padre con la actitud del hermano mayor en Lucas 15, 30, encontramos también otra cuestión que es importante. Uno es que la gracia produce humildad, mientras que el legalismo produce arrogancia. El padre, si notamos algo en el contexto de lo que estamos leyendo, el padre rogaba humildemente al hijo que entrara a la fiesta. La gracia es humilde, la gracia produce humildad. De hecho, la gracia es lo que hace que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, y uno de los frutos y una de las partes del fruto del Espíritu es la humildad o mansedumbre, como lo llama la palabra. También, mientras que el legalista es arrogante, se siente perfecto o se siente superior a otro para señalarlo, para acusarlo, para juzgarlo, para condenarlo. Cuando nosotros nos ponemos en la posición de juzgar, condenar, acusar o culpar a alguien, eso significa que estamos siendo arrogantes, orgullosos, autoexaltados, vanagloriosos. Entonces, y aquí tenemos un ejemplo muy claro en la palabra de Dios de esto, de la gracia, de la humildad que produce la gracia y de la arrogancia que produce el legalismo. Y está en el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14. Dice la palabra: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno
era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Notemos que el fariseo, el religioso, el que supuestamente sabía la ley y la cumplía, el que todo aparentemente lo hacía bien, no baja de su casa justificado. ¿Por qué? Notemos la actitud. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que hago. Notemos algo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Significa que él tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Eso se llama orgullo, eso se llama jactancia, eso se llama vanidad, eso se llama arrogancia. Y la palabra claramente nos dice, no solo en este pasaje, de que cualquiera que se enaltece será humillado, sino la palabra nos dice, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Y lo dice también en Santiago capítulo 4, versículo 6, y lo dice en Proverbios, que antes de la caída es la exaltación. Por ello es muy importante, mis amados hermanos, que usted y yo examinemos nuestro corazón de tal manera que no haya en nosotros ningún residuo de orgullo, de sentirnos mejores o superiores a otros porque tenemos más habilidades o más capacidades o una mejor situación. Todo eso es relativo, es coyuntural. De hecho, hay un dicho en el mundo que dice que el mundo es como un gallinero, ¿verdad? Las gallinas que ayer durmieron arriba, hoy van a dormir abajo. Eso habla de lo inestable que es la posición terrenal, externa de cualquier persona. Lo que no cambia es lo interno. Eso permanece para siempre. Es más importante lo interno que lo externo. Cuando estamos enfocados en compararnos con los demás, en decir, sí, yo tengo este defecto, pero aquel tiene peores y yo soy mejor que ellos. Todo eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Y Dios resiste al arrogante, mientras que da gracia al humilde. El humilde significa, y note esto, dice, no soy yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como esos publicanos. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Está jugando con el yo, el ego, con ese falso yo, que es el mayor, el mayor de los ídolos que nosotros guardamos en nuestro corazón. A veces la gente solo piensa en ídolos como muñecos de madera o de cualquier otro material. No, hay ídolos que son subjetivos y esos ídolos están en el corazón. Y el mayor de los ídolos del corazón es el ídolo del ego, el ídolo del yo falso. El que se compara, el que se siente mejor, el que menosprecia a otros, el que juzga, acusa, condena, culpa, porque se siente mejor que otros.
Y eso se llama arrogancia. Y eso lleva a legalismo, o es un síntoma de legalismo. La palabra de Dios dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre, y como hombre siervo. Eso es humildad. Y el Señor nos está enseñando el camino de la humildad, el camino de la negación del yo. Jesús en ningún momento se sintió superior a nadie. En ningún momento Jesús hizo alguna manifestación, ni aun con los fariseos, de que Él era superior a los fariseos, siéndolo. Jesús en ningún momento hizo ninguna manifestación de que Él fuera superior a los discípulos, siéndolo. Jesús en ningún momento le dijo a la gente que Él era superior a ellos, siéndolo. ¿Por qué? Porque Él no consideraba esas cosas como algo que fuera valioso. Él sabía que todo lo que era, tenía, podía o hacía era por la gracia de Dios, y por lo tanto no había por qué tener ninguna jactancia. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Y encima todavía en Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Ni siquiera, no hay nada bueno que venga de nosotros. Todo lo bueno que puede venir de nosotros es porque Dios nos hizo a nosotros y nos predestinó para hacer esas buenas obras de antemano. Y nos guió por su Espíritu Santo. No solo nos equipó, sino nos guió por su Espíritu Santo. ¿En dónde está la jactancia? Por eso en alguna enseñanza hace algún tiempo yo les decía: no hay que olvidar de dónde nos sacó el Señor, que éramos lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, lo que no servía. Que no se nos suba en la cabeza el hecho de que ahora somos los hijos de Dios salvos y que ya nos podamos sentir superiores a los que son pecadores. Lo que necesitamos sentir por los pecadores no es superioridad, es misericordia. Y misericordia para traerlos a Cristo. Misericordia para que se arrepientan de sus pecados. Pero a veces ya cuando somos cristianos se nos suben los humos a la cabeza, ¿verdad? Y ya parecemos pavos reales. ¿Ok? Entonces necesitamos caminar en la humildad. El que verdaderamente conoce de la gracia de Dios entiende que nada de lo que hay en Él, nada de lo que puede, tiene o hace o es, viene de Él, sino que viene de Dios. Y por lo tanto está agradecido con humildad. Este hombre daba una falsa gracia. Dice: te doy gracias porque yo no soy. Pero ¿de quién es el mérito? En esa oración es del fariseo, porque además lo dice: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mis diezmos de todo lo que gano. Estaba exhibiendo sus méritos, dando gracias, supuestamente dándole gracias al Señor, pero al final anulando esas gracias al Señor, porque estaba exhibiendo sus méritos, y por lo tanto estaba diciendo que lo que él era gracias a los méritos que él tenía. No lo estaba diciendo como gracias a la gracia de Dios, porque si hubiera dicho gracias a la gracia de Dios soy lo que soy, hubiera comprendido y no se hubiera ensoberbecido o puesto por encima del publicano que estaba ahí presente. Muy bien, vamos a continuar con nuestra comparación y vamos a ver un pasaje más. En Lucas capítulo 15, versículo 25 al 28, dice la palabra:
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Notemos que el padre tuvo gozo por el arrepentimiento y por el retorno de su hijo, mientras que el hermano se enoja. La gracia, además de redención y perdón de pecados, la adopción de hijos, una vida de bendición continua por el amor y solo por el amor del Padre hacia nosotros como hijos, produce libertad y gozo abundante. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 8, mire lo que dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, aquí vemos que la gracia, además de redención, perdón de pecados, adopción de hijos, una vida de bendición continua por el amor y solo por el amor del Padre hacia nosotros como hijos. Así es la vida de la gracia. Es una vida de redención, de perdón de pecados, de adopción de hijos, de bendición continua, pero por el amor y solo por el amor del Padre hacia nosotros como hijos, no por méritos, no por merecimientos, no por obras, no por realizaciones, sino solamente por gracia. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, ojo, dice, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos en el amado, hizo sobreabundar todo ello para con nosotros. Todo lo hizo el Señor, nada dependió de nosotros, todo lo hizo Él. ¿Y qué es lo que hizo? Nos bendijo. Y lo dice claramente, dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, según la riqueza de su gracia. O sea, todo es para la gloria de Él, no para la gloria mía. No tengo por qué enorgullecerme de nada que el Señor me haya dado. Más bien debo caminar en humildad. Pero también todo esto me da libertad y gozo abundante. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, la gracia trae libertad. Y en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y este hijo mayor no tenía ni justicia, ni paz, ni gozo. Y tampoco tenía libertad, porque la palabra de Dios que nos enseña que a pesar de haber tenido, ser dueño de la herencia de las 2/3 partes de lo que era del Padre, no lo disfrutaba, no tenía libertad para disfrutarlo él. ¿Y por qué no tenía libertad? Porque él mismo no se sentía digno, él mismo no aparentaba ser superior, pero él mismo no se sentía digno de merecer la herencia que había recibido y por eso no la disfruta, a pesar de que se siente superior al hermano menor. Pero eso era solo una fachada, eso era solo un orgullo. Pero su mismo orgullo no lo dejaba disfrutar de las bendiciones de Dios porque no se sentía digno, porque todavía él no vivía bajo la gracia, a pesar de que vivía en la casa del Padre, pero vivía bajo la ley. Y notemos algo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11.
Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este hermano mayor estaba celoso, envidioso de que el padre le hubiera dado una buena dádiva al hijo, celebrando esa fiesta y haciendo matar el becerro gordo y dándole los demás regalos. Pero eso era Pero lo que no se daba cuenta es que su orgullo a él no lo dejaba disfrutar de las mismas cosas que estaba teniendo su hermano. Él las podía haber tenido, pero no las tuvo por orgullo. No las tuvo porque no tuvo intimidad y comunión con el Señor. No las tuvo porque no estaba arrepentido de su orgullo. Y el orgullo, recordemos lo que dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. El hijo pródigo, a pesar de sus pecados, se arrepintió. Y el Señor le dio eso, el arrepentimiento implicó humildad, y esa humildad trajo bendición para él. Mientras que el hermano mayor, orgulloso, no se arrepintió de su pecado, él también pecó. Él, aunque no se hubiera ido de la casa del Padre, también estaba pecando, porque él estaba lleno de orgullo, lleno de un sentimiento de superioridad, lleno de arrogancia, como lo demuestra en sus actos. Y como no se arrepiente, él no había podido disfrutar de las cosas que estaba disfrutando el hermano menor. Y en lugar de darse gusto por lo que estaba viviendo su hermano y de preguntarse qué diferencia hay entre él y yo, que él puede disfrutar de esto y yo no, en lugar de buscar eso, lo que hace es que se enoja y comienza a acusar, a culpar, y eso sucede cuando a un legalista no le va bien y a otro que no es legalista le va bien. Comienza a acusarlo de que es del diablo, de que el diablo es el que lo está bendiciendo, como si el diablo pudiera bendecir. El diablo solo puede venir a robar, matar y destruir. Pero para el legalista, todo lo bueno que le pasa a los demás, eso es del diablo, eso es mundano, eso es carnal, eso es terrenal. Porque él vive en la escasez, en la limitación, en la enfermedad, en los desiertos, porque ahí decidió vivir, no porque ahí lo lleve Dios. Él se lleva a sí mismo a desiertos. Los únicos desiertos válidos son aquellos donde Dios nos lleva para enamorarnos de Él, no para hacernos la vida a cuadros. El que nos lleva al desierto para hacernos la vida a cuadros, en todo caso, es el diablo. Y esta gente no se da cuenta que vive en desiertos, pruebas, limitaciones, escasez y enfermedad, porque el diablo lo está llevando ahí, porque lo tiene engañado con ese legalismo. Y perdóneme que sea tan drástico en esto, pero yo he vivido las consecuencias del legalismo. Yo le conté que en un tiempo fui legalista, y después viví las consecuencias de ese legalismo. Y sé lo que eso significa. No estoy diciendo que no sean hijos de Dios, no estoy diciendo que no sean salvos, pero sí están perdiéndose las maravillas de lo que dice Efesios 1, del 3 al 8, y están perdiéndose vida plena, vida abundante, vida de gozo, vida de alegría en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo Jesús. Y es una tristeza ver todo lo que se pierden por su obstinación y su orgullo de no darse cuenta de lo que dice la palabra de Dios y por no escudriñar la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí es donde desafortunadamente están estas personas. Lo que necesitamos tampoco es condenarlos, sino orar que la misericordia, la gracia y el favor de Dios esté con ellos y que abra sus ojos para que les resplandezca
la luz del Evangelio, la luz del verdadero Evangelio, del que trae libertad, del que trae gozo, del que trae bienestar, del que trae prosperidad y abundancia en todas las cosas. Y con esto no estoy diciendo que hay que ser rico, no. Estoy diciendo que hay que vivir en la bendición del Señor, sea que nos dé solo para nuestras necesidades o nuestras necesidades y un poco más. Pero eso trae libertad, trae gozo, trae paz. Y resulta ser que el legalista no tiene ni paz, ni gozo, ni hace justicia, ni tiene libertad, porque es esclavo de sus propios pensamientos equivocados, porque no se ha confrontado con la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, lo vamos a dejar acá porque nos queda todavía un tema que desarrollar en relación con esto de los enemigos de la gracia, 2 temas, pero hoy no nos va a dar tiempo, entonces lo vamos a dejar para el día de mañana. Vamos a aprovechar para terminar la enseñanza acá en este momento y vamos a aprovechar para orar un poco más. Hay algunas peticiones que nos hizo nuestra hermana Graciela, y vamos a orar por ellas, además de que tengo un par de oraciones o de peticiones especiales que quiero que ustedes me acompañen a orar. Solo antes de orar vamos a recordar algunas cosas. La primera es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala en sus redes sociales para que sea de bendición para sus contactos también. Y le recuerdo que además de ello tenemos 2 recursos para seguir edificando su fe, que uno es que Dios nos ha permitido tener para ello, y uno es nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, que está a nombre de Ministerio Reyes y Sacerdotes, y la otra es nuestro canal de YouTube, @GustavoBianchi, donde usted puede encontrar múltiples recursos para edificar su fe. Y lo único que le vamos a pedir es, si usted entra al canal, los dos recursos son de acceso gratuito, no hay que pagar absolutamente nada. Solo le voy a pedir un favor: en el canal de YouTube solo apache la palabra suscribirse, tampoco tiene que pagar nada ahí, pero esa palabra sí nos ayuda para bendecirnos en cuanto a la posición dentro de los motores de búsqueda de YouTube. Y quiero recordar también que todos los días a las 8 de la noche, por lo general, tenemos una enseñanza de domingo a viernes para edificar nuestra fe, y ahora más necesario que nunca, porque estamos viendo señales de la pronta venida de Cristo. Israel es un reloj profético, y lo que está pasando en Israel nos está anunciando la venida de Cristo. Lo que está pasando en este momento es un anuncio. La situación, en lugar de en el lado de Israel, en lugar de mejorar en los últimos años en cuanto a paz, a pesar de que hayan firmado acuerdos de paz con países que están algo alejados de Israel, en la situación cercana con los países musulmanes cercanos se ha ido agravando, y eso es una señal de la pronta venida de Cristo, que en algún momento lo vamos a compartir si el Señor nos lo pone así. Pero entonces hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestra fe, prepararnos para la venida de Cristo, prepararnos para ser esa novia gloriosa, limpia y sin mancha que Él viene a traer en el arrebatamiento. Y para eso son nuestros recursos que le ponemos a la disposición, y también esta enseñanza de todas las noches. Solo los sábados no tenemos, y el martes, en lugar de las 8, es a las 8:30 de la noche. Así que les esperamos el día de mañana. Recuérdese, no se retire, vamos a orar por usted, por los suyos y por algunas otras peticiones especiales que nos han hecho. Así que sin más vamos a orar.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Tu palabra, Señor, es una guía segura y una palabra profética segura, Señor, en la cual podemos fundamentar nuestras vidas, Señor, sabiendo que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias por esta salvación tan grande que tenemos, Señor, dándote gracias también por la abundancia y sobreabundancia de gracia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, Señor, para quitar de nosotros todo resabio de legalismo, Señor, que pudiéramos tener en nuestros corazones, Señor, cualquier envidia por el progreso de otros, cualquier orgullo, Señor, por quienes somos en ti, cualquier arrogancia, Señor, que esté presente en nuestras vidas, que nos esté impidiendo, Señor, una mayor gracia tuya en nosotros, Padre. Ayúdanos también, Señor, a tener misericordia y compasión de aquellos que puedan andar en ese legalismo, Señor, y ayúdanos para ser instrumentos tuyos, Señor, para que ellos conozcan un poco más, Señor, de la gracia y dejen, Señor, esa vida de legalismo, esa vida de orgullo, esa vida de carencia de libertad y de gozo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. También en esta noche, Señor, yo vengo delante de ti a pedirte que bendigas de una manera especial a nuestra hermana Sonia Álvarez, que el día de hoy, Señor, ella está cumpliendo años. Te damos gracias por su vida, gracias por esa dedicación y esfuerzo que ella pone todos los días, Señor, en estar presente en la transmisión y en estar atenta a cada una de las citas bíblicas, Señor, que damos en el estudio, Padre, y ella diligentemente la anota en los comentarios para bendecir la vida de cada uno, Señor, de los que vemos esta transmisión. Padre, te pedimos que tú la bendigas, que tú le concedas todos los deseos de su corazón mucho más abundantemente de lo que ella espera, Padre, que la llene, Señor, de salud, de gozo, de paz, de justicia, Señor, y de años mientras esperamos tu venida, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias por su vida, Señor, y por el regalo que ella es para cada uno de nosotros, Padre. Bendícela abundantemente, Señor, y si hay dentro de nosotros alguna otra persona que esté cumpliendo años en este día, también, Señor, bendícele abundantemente, Señor, en todas las áreas de su vida, Padre. Señor, también en esta hora levantamos delante de ti, Señor, a Israel, oramos por la paz de Jerusalén y de Israel, Señor, aunque entendemos perfectamente que esto que está sucediendo, Señor, es parte del plan profético tuyo para el cumplimiento de las edades, Señor, pero también tu palabra, Señor, nos enseña a que todo el tiempo oremos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, y el que ore por la paz de Jerusalén será bendito, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tú sigas protegiendo a Israel como lo has hecho hasta ahora, Señor, que los enemigos que se han levantado contra Israel en este tiempo, Señor, sean derrotados, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabemos que así será porque eso es lo que dice tu palabra profética para este tiempo y para esta situación, Señor, que los enemigos de Israel no prevalecerán en ningún momento contra Israel, Señor, después de su restauración como nación en 1948, Padre. Gracias te damos porque veremos tu gloria manifiesta, Señor, como también ello se constituye en un anuncio de tu pronta venida, Señor, por tu iglesia. Padre, también en esta hora te quiero pedir especialmente, Señor, por nuestro hermano el apóstol Rolando Cabrera, Señor, de Corpus Christi en Estados Unidos, Padre, en el estado de Texas, y te pedimos, Señor, que hasta donde él se encuentre en esa unidad de cuidados intensivos, tu Espíritu Santo obre en su cuerpo, sanándolo y restaurándolo, porque por las llagas de Cristo él ha sido sano, Señor.
También te pedimos, Padre, por todos los enfermos en cualquier unidad de cuidados intensivos en el mundo, Padre, que tu espíritu, y también los que están convaleciendo en hospitales o en sus casas, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste sobre ellos en sanidad, en una sanidad sobrenatural, Señor, que sea testimonio para ellos de tu poder. Y si no son creyentes, que se vuelvan a ti, Señor, de todo corazón. Y si son creyentes, Padre, que su amor se avive en ellos, Señor, hacia ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por las dos peticiones de nuestra hermana Graciela, Señor, para que la amiga de ella, Padre, pueda resolver su problema en la oficina y el amigo de ella, Señor, pueda conseguir un trabajo en este tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú los guíes, Señor, hacia la respuesta a sus situaciones particulares, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti al trono de tu gracia para pedirte de gracia y misericordia para el oportuno socorro, no solo de nosotros, sino también de todos los nuestros, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, sane al que está enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte al que está cautivo de mentiras, Señor, y de argumentos y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a una vida de bendición de cada uno de nosotros, Padre. También te pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre sobre los nuestros. Si alguno no te conoce, atrayéndolo a ti con lazos de amor, dándole convicción de pecado, trayéndolo al arrepentimiento, Señor, y a la fe para que sea salvo por la gracia que es por medio de la fe, Señor. Padre, si alguno anda en el camino del Hijo Pródigo, que tu Espíritu Santo lo redarguya, lo corrija, Señor, lo traiga al arrepentimiento y se vuelva a ti de nuevo, Señor, de todo corazón. Si hay alguno de los nuestros, Señor, que se está apagando en su amor por la maldad que está en el mundo, Padre, que tu Espíritu Santo lo avive. Avive ese fuego, Señor, de tu amor en su corazón, Señor, y se vuelva también a ese amor completamente, Padre. Y si alguno, Señor, se está debilitando en su fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Padre. Señor, danos a cada uno de nosotros en esta noche un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma, nuestro corazón, nuestro hombre interior, para que sean activadas, Señor, esas semillas de fe que tú y de vida eterna que tú has sembrado en cada uno de nosotros, para que den mucho fruto para gloria tuya, Señor. También te pedimos, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, caminemos en ese gozo. Todo lo que hagamos, Señor, fructifique abundantemente para tu gloria, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra, Padre. Señor, todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote gracias por las respuestas a nuestras oraciones, así como la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos el día de mañana a las 8, si Dios lo permite. Y mientras tanto, reciban un abrazo, bendiciones y saludos de parte mía y que tengan una linda y bendecida noche, pero por sobre todo reciban las bendiciones de su Padre Celestial, que los bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que tengan una linda noche y primeramente Dios, nos vemos mañana. Bendiciones.